Saludos, mi nombre es el Dr. Marino Estrella. En el día de hoy vamos a hablar sobre la cefalea. Entonces, ¿qué es la cefalea? La cefalea no es más que dolor de cabeza, y el dolor de cabeza puede estar a nivel frontal, parietal, occipital o temporal. Y cuando hablamos de dolor de cabeza a uno de estos niveles, estamos hablando de alguna entidad que está afectando nuestro sistema nervioso. Tenemos que las cefaleas pueden ser clasificadas en primarias o secundarias. Dentro de las primarias tenemos ahí la migraña, la cefalea clúster, las cefaleas tensionales. Y dentro de las secundarias tenemos algunas afecciones que afectan el sistema nervioso central, como lo que es la hemorragia subaracnoidea, neoplasias cerebrales, meningitis, encefalitis, accidente cerebrovascular hemorrágico. ¿Ok? O sea que cualquier afección que esté afectando el sistema nervioso puede producir alguna de estas lesiones del sistema nervioso central y serían secundarias. Entonces tenemos que la Sociedad Americana de Emergenciología clasifica las cefaleas en primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. Entonces la número 1 son aquellas que son secundarias a causas graves que requieren identificación y tratamiento urgente. Las 2 son causas secundarias graves que no requieren identificación y tratamiento urgente. Las 3 son las causas secundarias benignas y reversibles, como la sinusitis y la cefalea postpunción. Y las 4 son las de síndrome de cefalea primaria. Aquí tenemos, por ejemplo, una hemorragia subaracnoidea. Esto es una tomografía. Fíjense estas áreas de hiperdensidad que estamos viendo. En la tomografía hablamos de hiperdensidad cuando es algo blanco. Esa área de hiperdensidad que vemos aquí es un sangrado, y aquí estamos hablando de una hemorragia subaracnoidea. La clínica que va con este paciente sería un paciente que describe como el peor dolor de cabeza de su vida, y esto sería una cefalea según la Sociedad Americana de Emergenciología tipo 1. Dentro de la tipo 1 también tenemos lo que son las meningitis. Recordemos, las meningitis son inflamaciones de las meninges. Las meninges son las capas cerebrales que cubren el cerebro, dígase la dura madre, la pía madre y la aracnoides. Cuando están inflamadas producen meningitis. La meningitis puede ser secundario, por ejemplo, a bacterias y virus. ¿Ok? En el caso de los pacientes que presentan meningitis, ellos clínicamente presentan fiebre, presentan cefalea y presentan signos de rigidez de nuca, ¿ok? Signos meningios. Aquí buscamos lo que son los signos meningios de Kerning y Brusinski. El signo de Brusinski consiste en flexionar, tratar de pegar lo que es el mentón al tórax, y el paciente entonces flexiona las rodillas por el dolor, porque presentan rigidez de nuca. En el caso del signo de Kerning, tomamos y flexionamos lo que es la pierna del paciente, la soltamos en el aire y le decimos que la aguante en el aire, y él presenta dolor lumbar. Y estos son signos meningios que sugieren cuando están presentes de que el paciente tiene meningitis. Y esto sería una enfermedad tipo 1. Dentro de las enfermedades tipo 2, según la Sociedad Americana de Emergenciología, tenemos también lo que son las neoplasias cerebrales. Fíjense aquí, esto también es una tomografía, y vemos esta imagen bien circunscrita, bien delimitada, circular, que podría sugerir que estamos ante una neoplasia cerebral. Dentro de la tipo 3, quedamos que son aquellas que son benignas y reversibles. Aquí tenemos una tomografía que muestra una área de hiperdensidad, ¿ok? Una área que está grisácea, que está ocupando aquí lo que son las cavidades sinusoidales. Entonces estas cavidades sinusoidales que están siendo ocupadas, fíjense que esta área se ve más hipodensa, mientras que esta se ve más hiperdensa, se ve más grisácea. Entonces esta área aquí, que es menos negra, entonces sería un área de sinusitis, y esto sería una causa de dolor. Y esta es una de las tipo 3. Otra tipo 3 también son las cefaleas postpuncionales. En el caso de los pacientes que se le realiza punción lumbar, ya sea para hacer un bloqueo a nivel de lo que es un paciente que va a ser sometido
algún procedimiento quirúrgico por el anestesiólogo, o una punción lumbar para realizar un diagnóstico, para hacer el diagnóstico ya sea de hemorragia subaracnoidea, síndrome de Guillain-Barré o meningitis. Entonces se realizan punciones lumbares y los pacientes pueden presentar dolor que se exacerba cuando el paciente se sienta o cuando se para, pero que mejora cuando se acuestan. ¿Ok? Entonces la cefalea postpuncional sería una tipo 3. Dentro de la tipo 4 tenemos lo que son las cefaleas primarias, y ahí tenemos por ejemplo las cefaleas pulsatis unilaterales que vemos en la migraña. Cuando estamos evaluando una cefalea, dependiendo del área donde esté ubicado el dolor, pues entonces puede sugerir la enfermedad subyacente. Si el paciente presenta un dolor temporal pulsátil, como podemos ver aquí en la primera imagen, podría sugerir que es una migraña. Mientras que si es occipital, puede ser secundario a una crisis hipertensiva, o sea, puede ser por una hipertensión. Y tenemos la secundaria de estrés, que es como si fuera una banda, ¿ok? Es una cefalea holocraneana, una banda alrededor de la cabeza del paciente. Entonces tenemos que el sexo y la edad del paciente también pueden sugerir la enfermedad. En el caso de los pacientes ancianos que presentan una cefalea con una crisis hipertensiva, eso sugiere que puede ser una hemorragia subaracnoidea, un accidente cerebrovascular hemorrágico. Por lo regular en los pacientes ancianos es muy importante investigar la cefalea porque pueden tener una causa subyacente que podría ser importante. En el caso de las mujeres, en el caso de las mujeres embarazadas específicamente que tienen por encima de 20 semanas. Entonces, cuando tenemos una paciente con un embarazo de 20 semanas, una crisis hipertensiva y cefalea, siempre pensar en preeclampsia. También en el caso de las mujeres tenemos que la migraña es más frecuente en ellas. Entonces, en cuanto a los síntomas asociados, tenemos que la fiebre y rigidez de nuca sugieren que el paciente tiene meningitis. Si el paciente tiene otalgia y otorrea, sugiere otitis. Si el paciente tiene rigidez de nuca pero no tiene fiebre, podría sugerir una hemorragia subaracnoidea. Si el paciente tiene secreción nasal purulenta, sugiere una sinusitis. Si el paciente tiene alteraciones visuales, sugiere un glaucoma. Recordemos que el glaucoma es una enfermedad caracterizada por el aumento de la presión intraocular. Y tenemos que si tiene fiebre con halitosis y odinofiagia, pues entonces sugiere infecciones odontogénicas o amigdalitis. También tenemos que hay algunos fármacos que de manera secundaria pueden presentar cefalea. Ahí tenemos por ejemplo el sildenafil y tenemos también los vasodilatadores como la nitroglicerina. También en el caso de los pacientes que dejan su vehículo prendido en las cabañas o los pacientes que están trabajando en algún subterráneo o por debajo de la tierra y se exponen al monóxido de carbono, también pueden producir cefalea. Aquí también tenemos los pacientes que tienen antecedentes personales, como el caso del VIH positivo. Los pacientes que tienen VIH positivo pueden tener esta lesión que vemos aquí, que en el caso de un VIH positivo probablemente sería secundario a una neurotoxoplasmosis, y la neurotoxoplasmosis también puede producir cefalea. En cuanto al examen físico, tenemos que los pacientes que tienen niveles tensionales elevados, por encima de 120 la diastólica, pues entonces habría que pensar en un accidente cerebrovascular hemorrágico o una hemorragia subaracnoidea. Si un paciente tiene los signos de rigidez de nuca como Kerner-Brusinski o la acentuación de York, sugieren meningitis. La alteración de los oculomotores, o sea, de los pares craneales oculomotores, sugieren hemorragia subaracnoidea. Y la tríada de Cushing, dígase bradicardia, hipertensión y alteración en el patrón respiratorio, pues entonces sugieren hipertensión endocraniana, mientras que la respiración de Cheyne-Stokes sugiere lesión del diencéfalo. También tenemos que la hipoglucemia produce cefalea, que mejora con la administración de destroza hipertónica. El dolor a la palpación de los senos sugiere sinusitis. Y la disminución del pulso temporal sugiere arteritis temporal. Y una cefalea que empeora al levantarse y mejora al acostarse sugiere cefalea postpuncional o neoplasia cerebral. Ok,
en cuanto al diagnóstico, el diagnóstico va a estar relacionado a la causa. Si por ejemplo tenemos un paciente que estamos pensando en accidente cerebrovascular hemorrágico, un accidente cerebrovascular isquémico, un tumor cerebral, una neurotoxoplasmosis, una masa ocupante de espacio, pues en ese caso lo inicial sería una tomografía de contraste seguido por una resonancia magnética. Pero si estamos pensando en entidades como por ejemplo meningitis, como el pseudotumor cerebral, entonces en ese caso tuviéramos que hacer una punción lumbar. O sea que todo va a depender de la enfermedad secundaria que esté produciendo la cefalea para hacer el diagnóstico. De igual manera será el tratamiento. ¿Okay? Si en dado caso el paciente a nivel tomográfico presenta un hematoma subdural, un hematoma epidural, por ejemplo secundario a un trauma, o tiene alguna neoplasia cerebral que amerita intervención quirúrgica, pues en ese caso se trata, ¿okay?, con medicamentos para disminuir el edema cerebral, como por ejemplo con esteroides como la desametasona, se le dan anticonvulsivantes como la fenitoína. Si el paciente tiene un Glasgow menor de 9, pues se intuba, pero obviamente el tratamiento definitivo en este caso va a ser quirúrgico. ¿Okay? En el caso de las meningitis, como es por una infección, en el caso de las meningitis bacterianas se va a tratar con antibióticos, ¿ok? Se le daría antibióticos. Y en el caso de las cefaleas postpuncionales se le daría entonces cafeína y se le pondría un parche hemático. En el caso de los pacientes con migraña, que son cefaleas primarias, ¿ok? Para diagnosticarlo debemos de tener por lo menos 2 de los siguientes signos: un dolor unilateral, un dolor pulsátil, un dolor que aumenta con el movimiento, y uno de los siguientes signos: náusea y vómito, fotofobia o fonofobia. En el caso de la migraña se trata con AINES, y si el paciente tiene algunas crisis recurrentes, pues se le dan medicamentos para hacer profilaxis, para evitar que haga crisis de manera recurrente, se le dan antidepresivos. También tenemos las cefaleas tensionales, que son las secundarias al estrés. Estas son cefaleas que se presentan de manera holocefálica, como una presión bilateral, como vimos en la evaluación de los pacientes dependiendo de la ubicación que tienen. Y en estos casos se tratan con AINES. La cefalea histamínica o la cefalea clúster es una variedad rara de cefalea y se caracteriza por episodios de dolor retroorbitario. En este caso se trata con oxígeno, verapamilo, litio, prednisona, y se utiliza también ergotamina en el caso de la cefalea clúster o histamínica. Pues muchas gracias y espero que les haya gustado el video. Recuerden suscribirse a mi página y darle like. Un abrazo, mi gente.